Bien, saludos a todos jóvenes. En esta ocasión continuamos con las actividades correspondientes al curso de temas selectos de Filosofía 1. Previamente abordamos y dijimos que la materia va a recopilar una serie de temas, como lo dice su título, de diferentes épocas, de diferentes momentos de la filosofía, sin que tengan que ser necesariamente cronológicos. Es decir, que no tenemos que ir desde los filósofos más antiguos hasta los más nuevos. De tal manera que en la sesión anterior hablamos un poquito del mito de la caverna de Platón y cómo es una representación en general de la filosofía, de ese despertar que se dice se tiene en la filosofía cuando se empieza a analizar toda la realidad con base en un criterio, digamos, científico sí, pero en el sentido antiguo del término, o sea, analítico. Ciencia, recuerden, en un concepto antiguo, era un conjunto ordenado de conocimientos. Hoy por hoy tiene un sentido distinto y ya en algún punto del curso también lo abordaremos. Pero en su momento la filosofía era lo mismo que la ciencia, era idéntica a la ciencia. Y en ese sentido vamos a hablar brevemente del concepto de filosofía y de cómo se clasifica o cómo son sus disciplinas o sus ramas correspondientes a los diferentes estudios que realiza. En primera instancia debemos recordar o debemos tener en cuenta que la filosofía surge en Grecia en el siglo V antes de Cristo, esto es, en el periodo conocido como la Antigüedad. El primer filósofo de la historia occidental que tenemos considerado en nuestros recuentos históricos es Tales de la isla de Mileto. Tales de Mileto es el primer filósofo que se considera que existe en la tradición occidental, pues es el primero que trata de argumentar que el mundo tiene un sustento, una physis o una naturaleza, desde el elemento agua. No nos vamos a meter mucho en estas cuestiones de estos filósofos que se llaman los presocráticos, solamente lo menciono brevemente, ya que es el primer filósofo de la historia. Pero es otro filósofo un poquito posterior, por unas décadas posterior, cuya existencia a veces se pone en entredicho, pero que generalmente sí se asume como un personaje individual, aunque en realidad su movimiento o su forma de hacer filosofía estaba relacionado con una cuestión sectaria. O sea, era un grupo de pensadores también los que daban sustento a su pensamiento. Estoy hablando de Pitágoras. Pitágoras de Samos, que es un filósofo y matemático muy importante del mundo antiguo. Ustedes saben que en matemáticas, incluso en las matemáticas que ustedes ven, el teorema de Pitágoras, por ejemplo, es algo importante y las aportaciones que este pensador hizo al pensamiento universal son muy importantes en las matemáticas y por supuesto en la filosofía. Él es el que acuña el término eh, filosofía, diciendo que el filósofo no es una persona que asuma que tiene el conocimiento, sino que lo explora constantemente. Es decir, el filósofo, la palabra filosofía viene de filos, amor o tendencia, y sofos, sabiduría, es el que busca constantemente el conocer, porque asume que no lo tiene. No es un sofos, no es un sabio, no es alguien que tiene ya el conocimiento perfectamente sometido u obtenido, sino que cree que el conocimiento todo el tiempo, al ser tan extenso, necesita estarse revisitando y necesita estarse buscando. Entonces la filosofía, al ser una reflexión, ojo, y esto es una de las definiciones que podemos decir de la filosofía, como una reflexión metódica sobre diferentes problemas relevantes del ser humano, es pues también necesariamente que en ella, o tiene que ser que en ella haya una subdivisión o una serie de ramas, una serie de ramificaciones, una serie de disecciones que tiene que tener esta forma de proceder para poder alcanzar todos sus objetivos. ¿A qué me refiero? La filosofía es una reflexión extensa sobre el universo, por ejemplo, sobre el conocimiento humano, sobre la conducta humana, sobre la belleza, sobre el razonamiento, sobre la realidad, sobre el ser, etcétera, 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 sobre Dios incluso también. Entonces, la filosofía al abordar de manera general, pero de forma metódica, todos estos elementos necesariamente necesita tener subclasificaciones. Aunque todos estos estudios entran dentro de la faceta filosófica o dentro del estudio filosófico, dependiendo de qué estemos abordando, dependiendo de qué estemos estudiando, la filosofía
va a llamarse de tal o cual manera. Por ejemplo, si la filosofía se aboca específicamente a la conducta humana, al comportamiento bueno o malo de los seres humanos, qué es lo que hace que un hombre sea bueno, qué es lo que hace que un hombre sea malo, o bien qué es lo que hace que un acto sea bueno, qué es lo que hace que un acto sea malo, entonces la filosofía tradicionalmente se va a conocer como ética. La disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano la vamos a llamar ética. Esta proviene de la palabra griega ethos y de este concepto tiene que ver con, bueno, significa en el griego antiguo costumbre o también significa guarida según algunos autores. Entonces, la ética es específicamente la parte de la filosofía que se va a abocar al comportamiento humano. Por eso, si un filósofo está explorando qué es lo que hace que un hombre actúe bien, o por ejemplo, si está buscando una norma universal que a todos se les aplique por igual, sin tener que ver el tiempo o la circunstancia específica en la que está el ser humano, entonces ese filósofo está haciendo ética. Está haciendo filosofía, pero en la faceta de ética, ¿correcto? Entonces, la disciplina filosófica, de esta manera llamada ética, se va a abocar a esos temas específicamente, a las cosas buenas o malas que hace el ser humano y a explorar qué es lo que hace que esas cosas sean buenas o malas, ¿no? Si un filósofo entonces está abordando problemas de carácter moral, está hablando de que está haciendo ética. Ahora bien, si el filósofo o la faceta filosófica está abordando el conocimiento humano, por ejemplo, qué es lo que hace que el conocimiento suceda o cómo es el proceso del conocimiento, qué es lo que me da conocimiento, la experiencia o la razón o la fusión de ambas, o yo puedo conocer cosas sin tener experiencia con ellas, cómo puedo captar de los objetos materiales una idea o cómo puedo generar en mi mente una idea sobre cosas que veo en el mundo. Todos esos procesos, todos esos problemas los aborda también la filosofía y cuando la filosofía se encarga del conocimiento humano se llama epistemología, que viene del griego episteme y logos, que significa estudio, tratado, razonamiento, etcétera. Entonces, la filosofía en ese sentido se llama de otra manera. Cuando estudia el conocimiento se llama epistemología. Y diferentes filósofos han abordado esa situación en diferentes momentos de la humanidad. Ya dijimos que la filosofía tiene prácticamente con nosotros 2500 años, ya que surgió en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Y hasta la fecha, los problemas de la filosofía, aunque se han diversificado y se han ya también vuelto más complejos, con base en cosas como la tecnología o las nuevas ideas pues, que existen en nuestro siglo actual, la filosofía permanece teniendo estos mismos problemas, es el conocimiento, la moral. Por ejemplo, cuando la filosofía se aboca a estudiar qué es lo bello o qué es lo feo, cuando se trata de estudiar qué es lo que hace que una persona sienta placer al ver una pintura o escuchar una canción o no sé, ver un edificio o ver cine, todos esos procesos que tienen que ver con la belleza y con la sensación que nos da el entorno de lo bello o de lo feo, entonces la filosofía se va a llamar de otra manera y se va a llamar estética, ¿no? La estética es la disciplina filosófica que estudia la belleza o que estudia el arte en general. Entonces viene de la palabra aestesis en griego que significa sentir o sensación, más bien, sensación. Entonces la filosofía, dependiendo de qué esté estudiando, qué está abordando, va a recibir diferentes nombres. Ustedes van a explorar otras disciplinas filosóficas. Yo solamente di el ejemplo de tres: de la ética, que estudia la moral o el comportamiento; de la estética, que estudia la belleza; y antes de la epistemología, que estudia el conocimiento. Pero hay otras disciplinas filosóficas que pueden también ustedes investigar y que de hecho van a investigar y que van a ir entendiendo y comparando para resolver un pequeño ejercicio que yo les voy a poner para ver si entendieron más o menos a qué se aboca cada parte de la filosofía. Ojo, todo esto es filosofía, pero dependiendo de qué tema específico está tocando, pues se va a llamar de tal o cual manera, como ya dijimos. Estos son las disciplinas filosóficas, ¿no? Entonces, las divisiones distintas que tiene que tener la filosofía. Muchas veces ayuda la metáfora de entender que, aunque la filosofía sea una totalidad, por ejemplo, usemos la metáfora, la filosofía es un bosque entero, cada árbol que compone ese bosque va a ser una disciplina filosófica diferente. El árbol de la estética, el árbol
de la ética, el árbol de la epistemología. O bien también otra metáfora mucho más pequeña es que la filosofía es un árbol y cada una de sus ramas, de ahí que le llamemos así también, es una disciplina filosófica. La ética es una rama, la epistemología es otra rama, la estética es otra rama, etc. Entonces, una vez entendido esto, definido qué es la filosofía y entendiendo que se tiene que subdividir para abordar diferentes temas, damos por finalizada esta sesión, espero que les haya quedado claro y si no, pues ya saben que pueden poner sus dudas en los comentarios correspondientes de la publicación. Ya saben que tienen que hacer este resumen de esta pequeña exposición que acabo de hacer en su cuaderno, resaltando los puntos importantes y realizar el ejercicio que yo les ponga, como ya dije, en el PDF de la publicación que haré en Facebook. Muchísimas gracias por su atención, jóvenes, y seguimos en contacto.